Hola a todos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una edición más de nuestro webinar aquí en Softec. Vamos a esperar solo un par de minutitos más para pues esperar a que se suban una mayor cantidad de participantes y vamos a comenzar. De antemano, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez en una edición más de nuestro webinar. En esta ocasión estaremos analizando la validación de un proyecto inmobiliario. Entonces tenemos datos y variables muy importantes que estaremos tomando a lo largo de este webinar. Como ya saben, también pueden hacer todas las preguntas que consideren necesarias. Y a nuestros nuevos participantes, pues bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Aquellos que también ya han estado en los webinars anteriores, también agradecemos bastante pues que estén con nosotros. Sin ustedes, Softec no sería lo mismo. Entonces vamos a esperar nada más un par de minutitos y podamos arrancar para que se incorporen algunos compañeros más. Muchísimas gracias. Buenos días, bienvenidos. Muy bien, pues si gustan, iniciamos. Nuevamente, muy buenos días a todos. Gracias por estar acompañándonos en una edición más del webinar. Como lo comentaba anteriormente, para los que se acaban de incorporar, a los que es la primera vez que están acompañándonos en esta edición de webinar Softec, muchísimas gracias. Vamos a tocar temas muy importantes en el ámbito del mercado inmobiliario. Y aquellos que ya han estado anteriormente con nosotros, pues también muchísimas gracias por estar una vez más. En esta ocasión presentaremos qué es una validación de proyecto, cuáles son las principales variables que se analizan y cuáles son las ventajas de desarrollar este producto. Sin embargo, me gustaría iniciar pues presentando a Softec. ¿Qué somos Softec? Nosotros en Softec somos un grupo de 65 consultores multidisciplinarios. Estamos enfocados a crear nuevas lecturas del mercado inmobiliario. Esto con el objetivo de respaldar la toma de decisiones de inversionistas, desarrolladores, gobiernos, con nuestras herramientas de investigación. Somos una empresa que tenemos 38 años en el mercado y nuestro principal objetivo es generar el conocimiento para que ustedes tengan la mayor certidumbre posible en el momento del desarrollo de un proyecto inmobiliario. ¿Qué es lo que nos respalda? Como lo comentaba anteriormente, nuestros 38 años dando asesoría a inversionistas, desarrolladores inmobiliarios, gobiernos, fundaciones, empresas, esto en más de 30,000 proyectos dentro de los sectores que generan o que se generan en el mercado inmobiliario y también colocándonos como líderes de opinión dentro de muchas cámaras, foros e inclusive también de forma internacional en algunos casos. ¿Cuáles son los giros que analizamos? Pues prácticamente todos los giros inmobiliarios, el retail, habitacional, industrial, las oficinas, la parte de usos mixtos, hoteleros, hospitales, escuelas, todo aquel giro que requiera un espacio inmobiliario en cuanto a metros cuadrados rentables, construibles y desarrollables se refiere, son parte de lo que nosotros analizamos.
¿Cómo generamos esta información y cómo hacemos que esta información sea funcional? Pues sabemos que la información es un poder muy grande que tenemos. Por ello, lo que hacemos es que generamos nuestras propias fuentes mediante nuestra propia metodología, generando análisis de mercado, y además esto lo respaldamos con fuentes oficiales y reconocidas a nivel nacional, tanto en el sector financiero como demográfico, inmobiliario, económico y social, ¿no? Entre ellos, pues tenemos a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el INEGI, el Banco de México, CONAPO, Sociedad Hipotecaria Federal, y muchas otras instituciones de carácter privado y público que nos ayudan a sustentar esta información. ¿Cómo analizamos la evolución de cada uno de los mercados inmobiliarios? Pues mediante herramientas que nos ayudan a identificar cuáles son los gustos, las preferencias, las tendencias económicas, políticas. Sabemos que hoy por hoy atravesamos por un momento muy importante en la coyuntura del país, económicamente hablando, socialmente hablando, con el cambio de gobierno y con esta cuarta transformación, por lo que pues se presentan muchos y más grandes retos que en años anteriores para el desarrollo inmobiliario, económico y social del país. Esto nos ayuda a determinar cuál es la situación que presenta un mercado, pues determinando la parte de la oferta y la demanda. Atacamos el análisis de inteligencia de información mediante las dos partes, ¿no? La parte de la oferta, que es lo que se está haciendo en el mercado, quiénes son los competidores, y la parte de la demanda, quién está consumiendo estos productos. A la par también generamos mapas que nos ayudan a identificar la situación demográfica y urbana de la ciudad, el crecimiento de las ciudades, el crecimiento de las manchas urbanas, y con esto consideramos pues escenarios financieros que podrían ayudar a la rentabilidad de un proyecto. ¿Cuáles son los productos que manejamos en Softec? Y aquí vamos a empezar a entrar un poquito en materia en lo que es la validación de producto o la validación de proyecto. En Softec nosotros contamos con distintos productos, los cuales son diseñados a la medida y están desarrollados o destinados para cada una de las etapas del desarrollo inmobiliario. Hace un par de meses me tocó presentar el diagnóstico de plaza, donde hablábamos de las características que puede presentar una plaza en específico, con el objetivo de identificar la viabilidad de la integración de un nuevo proyecto en ese mercado. También posteriormente viene la parte del análisis de compra o no compra. Una vez que ya sabemos cómo está esa plaza, cómo funciona, cuáles son sus características, cuál es la dinámica, nos enfocamos en identificar si hay disponibilidad de tierra para comprar y posteriormente desarrollar. Una vez que ya compramos esa tierra, pues identificamos cuál sería el mejor y más rentable uso para esa tierra en específico que nosotros ya adquirimos o estamos para adquirir. Es decir, diseñar un proyecto inmobiliario que tenga o genere la mayor rentabilidad posible. Estas tres variables o estos tres estudios anteriores se vuelven el insumo primordial para el desarrollo de un anteproyecto. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos que en el uso mejor y más rentable nosotros brindamos la materia prima para que los arquitectos o desarrolladores de planes maestros, proyectistas, desarrollen un producto de acuerdo a estas características que ya vimos antes que se presentan en el mercado: tamaños, precios, características, metros cuadrados, unidades. Y ellos lo toman como, se debe tomar como un insumo para el desarrollo del anteproyecto arquitectónico, del plan maestro arquitectónico. Una vez que se tiene este plan maestro arquitectónico o este anteproyecto arquitectónico, es donde entra la validación de producto. Es decir, lo que hacemos es, una vez que ya hay algo planteado como un proyecto, vamos a ver cómo este proyecto se mete dentro del mercado y las características que podría presentar en cuanto a ventajas y desventajas. Entonces, regresando nuevamente a la etapa del desarrollo inmobiliario, vemos cuál es la situación de la plaza, compramos tierra, generamos la
habilitación y la urbanización de esta tierra, y después viene la parte de la edificación. Ahí en la edificación es donde entra la validación de proyecto. Es importante tomar en cuenta que antes de comenzar con esta edificación se tiene que llevar a cabo esta validación de proyecto con el objetivo de identificar si estamos o no dentro de los rangos o los parámetros que el mercado nos dicta. Entonces, ¿para qué sirve este producto a la medida? ¿Para qué sirve una validación de proyecto? Una vez que hayamos desarrollado un anteproyecto arquitectónico, pues nos ayuda a identificar la posición. Esto mediante el estudio y mediante el análisis de la ubicación, la competitividad, las características del proyecto, las características de la empresa, las características del mercado, de nuestro cliente objeto, y esto nos ayuda a identificar pues, la posición que nuestro proyecto podría estar generando en el mercado. En la presentación tenemos un ejemplo donde podemos ver cuáles son las principales variables y características que estamos midiendo. No quiere decir que sean las únicas, pero sí al menos las más importantes y las que no debemos de dejar pasar de largo. Es decir, el tamaño del proyecto, si estamos dentro o fuera de los tamaños o las superficies que presentan los proyectos, en cuanto también a las áreas habitables, por supuesto. Un dato muy importantísimo, yo creo que el más importante de todos, el precio. El precio nos ayuda a identificar si los precios que nosotros pretendemos desarrollar en nuestro proyecto, ya sea vivienda, comercio, oficinas, industria, usos mixtos, están dentro o fuera de los rangos o los parámetros que presenta el mercado. En caso de ubicarnos fuera de los rangos o parámetros del mercado, pues se presentará necesario realizar esos ajustes. ¿Para qué? Pues con el objetivo de que el proyecto sea lo más rentable posible. De igual forma, los precios por metro cuadrado son de las variables más importantes a tomar en cuenta, ya que finalmente, pues, uno viene agarrado del otro. Entonces, son las variables que nosotros no debemos dejar de pasar de largo porque finalmente es lo que nos va a ayudar a determinar si el producto o el proyecto es rentable o no. Posteriormente ya vienen características más en cuanto a la partida arquitectónica, recámaras, baños, cajones e inclusive también poder medir las amenidades y los servicios que el proyecto va a ofrecer, así como el entorno donde se ubica. ¿Qué tan posicionado está nuestro proyecto versus la competencia? Es decir, si la ubicación que tenemos es atractiva, si la ubicación que tiene es privilegiada, si esto se presenta como una ventaja competitiva o todo lo contrario, porque también suele suceder. Entonces, todas estas variables las metemos a esta licuadora, pero también identificando primordialmente la parte del mercado, identificar dónde está el mercado, cuál es el mercado, quién es el mercado, quién es nuestra competencia, quiénes son los principales oferentes, y a la par con eso nosotros poder desarrollar un producto competitivo cruzando las variables del mercado versus las variables de nuestro proyecto. Entonces, la validación de proyecto pues nos ayuda a comparar la situación competitiva que puede tener un desarrollo inmobiliario frente a su principal competencia. ¿Y cuáles son los principales objetivos? Pues analizar las tendencias y las condiciones del mercado, es decir, cómo se encuentra el mercado en cuanto a precios, absorciones, superficies, ocupaciones, características, oferta de amenidades, y con esto poder identificar las oportunidades y la participación del mercado. Es decir, si un mercado está muy sobreofertado, muy sobreinventariado, muy saturado, pueden ser señales en las cuales nosotros podemos tomar en cuenta para el desarrollo del proyecto. Otro dato importante también aquí es la participación, es decir, el tamaño que tiene el mercado en cuanto a metros cuadrados rentables, unidades comercializadas, el crecimiento demográfico que presenta esa ciudad, y con base en eso podemos determinar la posible participación que un nuevo proyecto estaría teniendo dentro del mercado. Otro dato importante también es identificar los tamaños que tienen estos mercados, es decir, los segmentos, cuál es el segmento meta, cuáles son la vocación que tiene este mercado en cuanto a precios, características, tamaños, niveles,
y los niveles de ventas, a la par también de los inventarios. Aquí es muy importante tomar en cuenta los inventarios. ¿Por qué? Porque entra otra variable en juego, que es el timing. Aquí nosotros podemos identificar en qué momento o cuál es el momento ideal para entrar y salir en este mercado. O si vemos viable que al día de hoy el proyecto entre, tenemos que esperar un poco, o pues prácticamente el mercado está tan saturado que al entrar pues no sería tan rentable. Todas estas variables nosotros las tomamos en cuenta para definir que el proyecto es viable y factible de desarrollo. También pues validamos el proyecto inmobiliario como tal per se, es decir, la posición que tiene frente a sus principales competidores en cuanto a ubicación, entorno, características, precios, tamaños, amenidades, servicios. Y no solo estoy hablando para el tema de vivienda, esto se aplica prácticamente para todos los giros inmobiliarios: comercial, oficinas, hospitales, escuelas, hoteles, por supuesto vivienda, usos mixtos y todo lo que tenga que ver con el desarrollo de espacios inmobiliarios. Y finalmente, pues nos ayuda a determinar las perspectivas de desempeño que el proyecto va a tener, que es la parte también más importante. ¿Por qué? Porque con esto podemos estimar el tiempo de venta o el tiempo de ocupación que va a tardar nuestro proyecto. Con esto nosotros podemos salir a buscar clientes, inversionistas, créditos con el banco, podemos salir también a hablar con autoridades para un proyecto maestro, para convencer a nuestros socios. Todo esto es lo más importante porque al final de cuentas generamos esa certidumbre, y no quiere decir también con esto que puedan haber variables externas que nos puedan mover, pero tenemos una mayor certidumbre y una mayor cercanía a la realidad en lo que nos puede pasar dentro de nuestro proyecto. Y finalmente también podemos determinar cuáles son los precios que podrían existir durante la vida del proyecto. Es decir, les ayudamos a identificar cuál es el precio ideal con el cual arrancar en etapa de preventa o prerrenta, y el crecimiento de los precios de acuerdo al tiempo que el proyecto va a tardar de colocarse en el mercado. Agreguemos inflación, agreguemos plusvalía, y con esto nosotros determinamos esa curva de precios, que también es algo muy importante para saber en cuánto vamos a iniciar y en cuánto vamos a concluir nuestro proyecto, y por supuesto en qué tiempo. Dentro de las principales variables a medir, pues se encuentran, como ya lo comentaba, los precios, los tamaños, el desempeño y los inventarios que tienen en el mercado. Esto nos ayuda a identificar cuáles son las características y el desempeño de mercado con las cuales el proyecto estará compitiendo. Esto con el objetivo de buscar una mayor certidumbre posible, no buscar e identificar la posición de nuestro proyecto en el mercado, pero a la vez también saber esa lectura del mercado, qué tan sano está ese mercado, qué tan volátil es, qué tan atractivo es el incursionar en este mercado. A la par también identificamos las características de la competencia y nuestra oferta comparable, es decir, identificar cuáles son los productos con los mayores niveles de ventas en una zona o en una ciudad en específico, cuáles son los productos más aceptables por parte del mercado potencial, y esto basado principalmente en las ventas o en la colocación. Es decir, por citar algunos ejemplos, en el caso de vivienda podemos identificar que los productos que más se comercializan son departamentos de 80 metros cuadrados de 2 recámaras. En el caso de los espacios de oficinas podríamos identificar que las plantas de 500 metros cuadrados con 30 cajones con un cajón cada 30 metros cuadrados son lo que más está demandando la zona y es lo que más se está comercializando, o plantas de 1000 metros cuadrados donde te dan un cajón cada 25 metros cuadrados. Todas estas variables son las que podemos identificar y podemos medir basado en lo que hoy por hoy se está ofertando en el mercado. Con esto podemos identificar la posición de nuestro proyecto, es decir, pues las ventajas y desventajas que presenta nuestro proyecto frente a esta principal competencia, porque podemos desarrollar un proyecto o un producto arquitectónico atractivo, pero posiblemente esté fuera
de los parámetros o los rangos del mercado. Es decir, estamos ofertando áreas por arriba o áreas por debajo, precios por arriba, precios por debajo, los metros cuadrados rentables de retail o de oficinas que tenemos están tanto grandes para el mercado o para ese producto en específico. Nosotros te los decimos con el objetivo, reitero, de generar la mayor certidumbre posible y hacer uno de los proyectos, que tu proyecto sea el proyecto más viable. Con esto identificamos las oportunidades de mercado, cuantificamos esas oportunidades existentes dentro del mercado, identificando nichos de oportunidad frente a la competencia. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Pues al final de cuentas nosotros lo que podemos ver es qué es lo que está haciendo la competencia, qué es lo que está gustando en el mercado y qué podemos mejorar nosotros como proyecto. A la par, hay ocasiones en que los mercados tienen huecos o nichos de oportunidad que hoy por hoy no están siendo cubiertos. Pensemos en una zona residencial donde toda la oferta de departamentos es de 120 metros cuadrados y la mayor parte de la gente está demandando, porque lo podemos identificar y lo podemos medir, departamentos de 90 metros cuadrados. La mayor parte de la oferta son departamentos de 3 recámaras y lo que el mercado está demandando son departamentos de 2 recámaras. ¿Por qué? Porque de acuerdo al análisis también demográfico que también está incluido en esta validación de proyecto, podemos identificar que el número o el mayor porcentaje de familias se encuentra en las familias de 2 integrantes. Todas estas variables nos ayudan a identificar esos nichos de mercado, esas oportunidades existentes y a la vez desarrollar, reitero, un proyecto muy exitoso en el mercado. También podemos medir. ¿Qué otras variables también se pueden medir? Como lo mencionaba anteriormente, la parte de la demografía y el cliente potencial. ¿Por qué? Porque también es muy importante. No solo es ver si ya estamos dentro de los rangos o parámetros del mercado en el proyecto, sino también poder identificar quién nos va a comprar, dónde están, cuántos son y cuáles son las características. Entonces, con esto podemos generar la vocación de la zona, que es pues conocer quiénes son nuestros principales demandantes, cuáles son los niveles de ingresos de este mercado potencial, cuántas familias hay de qué segmento o cuántas familias existen del segmento al cual nuestro producto está enfocado. Reitero, esto es para todos los giros inmobiliarios. Podemos pensar en una plaza comercial muy lujosa y con marcas de renombre y de prestigio a nivel internacional, donde pues prácticamente nuestros clientes potenciales pues son familias de ingresos altos y muy altos. Entonces aquí pues estaríamos pensando en identificar cuántos de esos hay en nuestra zona o en el perímetro inmediato donde se encuentra nuestro proyecto. Esto pues nos ayuda también a identificar qué tan viable podría ser el proyecto, ¿no? Y pues por supuesto, por ende, la capacidad y el poder adquisitivo de este mercado. Esto también nos ayuda a identificar cuántos hay, dónde están, qué nivel de ingresos tienen, qué capacidad de pago tienen. En el caso de la vivienda, pues un crédito hipotecario, o en el caso de retail y oficinas, quienes podrían ser nuestros principales clientes potenciales. Con esto medimos ese tamaño de la demanda precisamente, ¿no? De cada una de las plazas y cada uno de los mercados que estamos analizando. También identificamos el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque pensemos en un análisis de un proyecto de una nave industrial, pero podría ser que estamos en una zona que no ha crecido industrialmente en muchos años, o podría ser en zonas como Zacatecas, Ciudad Juárez, donde prácticamente el crecimiento económico en la parte industrial viene a la alza. Entonces eso nos ayuda a identificar que también la parte de los servicios complementarios o estos giros que ayudan al crecimiento económico, que a la vez también generan demanda de comercio, servicios, bienes y vivienda, pues también tienen un crecimiento importante. Entonces, todas estas variables se pueden meter y se pueden contar dentro de nuestro proyecto. Y finalmente, el perfil del cliente, quiénes son nuestros compradores potenciales, quiénes son, dónde están, cuáles son los patrones de consumo que tienen y las características en cuanto al número de integrantes, edad promedio, todas estas variables demográficas que también nos ayudan a identificar quién es nuestro mercado potencial. Entonces, con esto concluimos pues en 3 puntos primordiales de una validación de un proyecto.
Y son, uno, la posición competitiva que tiene nuestro proyecto, es decir, dentro de los parámetros de mercado, cuáles son las variables y las partidas arquitectónicas que presenta este mercado y si nuestro proyecto está en mejor o peor situación que lo que tiene el mercado. Y con esto se identifican las ventajas y desventajas competitivas, es decir, la ubicación, el entorno, las amenidades, los servicios, las características y estas variables se presentan como una ventaja muy atractiva para nuestro proyecto. También pensemos en que podemos identificar lo que comentaba anteriormente, los nichos de oportunidad de estos mercados, las áreas de oportunidad en las cuales podemos nosotros desarrollar un producto y que éste sea exitoso. Para que finalmente estimemos y identifiquemos el posible desempeño para este proyecto, es decir, el éxito, la viabilidad y la factibilidad de desarrollo, así como el tiempo estimado que nos vamos a tardar en vender o el tiempo que nos vamos a tardar en colocar. O, en el caso de otros giros, a diferencia de la vivienda, las ocupaciones que vamos a estar alcanzando de acuerdo a las características del mercado de oferta y demanda y, por supuesto, los ingresos que estaríamos esperando por estos proyectos. Entonces, ¿para qué hacer un estudio de mercado? Y en específico, ¿para qué hacer una validación de proyecto? Pues para identificar el tamaño de la oferta, las características de la competencia, la posición competitiva de nuestro proyecto, para identificar las áreas de oportunidad, también para identificar los nichos de mercado en los cuales podemos estar cubriendo una demanda insatisfecha y, por supuesto, lo más importante, también minimizar los riesgos de inversión de nuestro proyecto. Y aquí es donde hablamos un poquito de incertidumbre y riesgo. ¿Qué es la incertidumbre y qué es el riesgo? Pensemos en un ejemplo muy básico. Yo tengo una caja donde no sé cuántos calcetines negros y cuántos calcetines blancos hay al día de hoy. No lo sabemos. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un par de calcetines negros o un par de calcetines blancos? No lo sabemos. Entonces, eso es incertidumbre. No sabemos qué puede pasar si nosotros metemos la mano en ese cajón. Sin embargo, ¿qué es lo que hacemos en SoftTech? Esa incertidumbre nosotros la convertimos en riesgo, un riesgo medible, un riesgo en el cual nosotros podamos identificar qué se está haciendo, de qué y cómo se está haciendo. Es decir, yo tengo un cajón con 5 pares de calcetines negros y 5 pares de calcetines blancos. Bueno, pues ¿cuál es la probabilidad de que saque uno de los blancos? Pues ya estamos hablando que ya tenemos un dato medible, que en este caso vendría a ser el 50%, en el caso de este ejemplo. Entonces, esto es lo que nos ayuda precisamente a identificar los riesgos que existen en el mercado. Puede pasar y puede suceder que hay un mercado que esté sobreofertado y sobreinventariado en el tema de oficinas. Vamos a decírtelo para que tengas la mayor cautela posible, pero también te vamos a decir que el riesgo es menor en un mercado muy volátil y de mucho crecimiento en el tema industrial y que hoy es el momento en el cual tú puedes o tienes que invertir. ¿Por qué? Porque estás en el mejor momento de ese mercado en específico. Todas estas variables nosotros te las vamos a plasmar y nosotros te las vamos a decir en la validación de proyecto. Y a la parte vamos a decir si tu proyecto estaría siendo un proyecto exitoso, que finalmente ese es nuestro principal objetivo. ¿Cuáles son los riesgos de desarrollo de un proyecto fuera de los parámetros del mercado? Pues yo creo que la más importante para todos nosotros es arriesgar nuestra inversión y la de los demás. Nuestros ahorros, el dinero de los inversionistas, tener que pagar mayor cantidad de intereses a los bancos, perder alianzas con clientes y con socios y pues también perder posicionamiento en el mercado. Creo que nadie de nosotros queremos esto. El objetivo es que el proyecto sea el más viable posible y con base en esto continuar desarrollando proyectos a futuro que nos posicionen como una empresa o como una marca dentro del mercado inmobiliario en el cual nosotros pretendamos desarrollarnos. Muchísimas gracias. Esto ha sido el webinar de la validación de proyecto. Por ahí me pasaron unas breves preguntas. Claro que sí, con mucho gusto se las voy a contestar. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué les parece si vamos con estas preguntas? Me voy a
dar a la tarea de leerlos. Me escribe Pedro Rodríguez. ¿Es posible para un edificio de usos mixtos poder decir qué porcentaje dedicar para cada uso? Por supuesto que sí. Como cuánto de oficinas, cuánto de vivienda y cuánto de comercio. Por supuesto. Esto lo hacemos de acuerdo a los tamaños que tienen cada mercado. Pongamos un ejemplo. Tenemos un proyecto, un terreno, donde se pueden desplantar las tres cosas y te puedes ir hasta 20, 25 niveles. Desde esa perspectiva es factible el desarrollo del proyecto, porque finalmente la reglamentación, la ley, las características del proyecto nos los da. Y eso está perfecto. Pero ahora viene el mercado. Bueno, lo que hacemos nosotros en Softec es identificar efectivamente qué porcentaje le podemos dedicar a cada uno de estos usos, pensando principalmente en las características del mercado y en la rentabilidad del proyecto. Con esto nosotros decimos, bueno, en un predio de un tamaño X con una densidad X, te sugerimos que el 60%, y eso lo por poner un ejemplo claro, el 60% se vaya a vivienda, el 40 o el 30% se vaya a oficinas y el 10% restante en planta baja lo puedas utilizar como comercio. ¿Por qué? Por la ubicación que tienes, por las características de tu predio, por las características del mercado, y una vez determinado esto, nosotros lo que vamos a hacer es decirte, bueno, prácticamente estarías colocando X número de unidades en vivienda durante X tiempo y también podrías estar colocando X metros cuadrados de oficinas en X tiempo, precisamente haciendo esta modelación de este producto. Y efectivamente, Pedro, muchas gracias. Claro que sí, es posible identificar el porcentaje dedicado a cada uno de estos rubros, inclusive validarlos, darles check frente a lo que es pues el mercado y ya el proyecto definido. Muchas gracias. Paso con otra. Este es de Mauricio Arroyo. Muchas gracias, Mauricio. ¿Cuál sería el impacto del costo sobre el total del proyecto como porcentaje? ¿Cuál sería el impacto del costo sobre el total del proyecto como porcentaje? Hablamos de 1.5 más o menos, pero ¿a qué tipo de costo te refieres en específico, Mauricio? Si nos puedes apoyar. Si tú te refieres a qué tan costoso es un estudio de mercado, pues yo creo que es un poquito más. Y más bien si te refieres al costo que te implica el hacer o no hacer un estudio de mercado, pues estamos hablando que te generamos una certidumbre cercana al 96-97%. La mayor parte de los proyectos en los cuales Softec ha estado involucrado hoy por hoy son proyectos exitosos e inclusive en algunos casos son representativos tanto en la Ciudad de México como en el resto del país. Si esa es tu pregunta, pues efectivamente yo creo que tiene un impacto muy positivo el desarrollo de un estudio de mercado. De Mauricio, ok. La validación. Ok. ¿Cuál es el costo del estudio versus el valor total del proyecto? Efectivamente, más o menos nosotros estamos hablando que es pues sí, entre un 0.5 y un 1% del valor total de tu proyecto. Esa es la inversión que tienes que hacer para que nosotros te digamos si tu proyecto es viable o no, que finalmente pues forma parte de los costos que vamos a tener que tener. Pero esto no lo veamos como un costo, mejor veámoslo como parte de esa inversión, como parte de algo que nos va a redituar en que nuestro producto sea el más exitoso posible. Entonces, sí, efectivamente, entre el 1.5 y 1% del valor total de tu proyecto. Y, pues bueno, pues si ya no tenemos más preguntas, ¿tenemos todavía más? Creo que sí. Permítanme un segundito. Muchísimas gracias. Pedro Rodríguez. ¿En qué nos basamos al cobro de este estudio? Principalmente nos basamos en el tamaño del proyecto, es decir, el impacto que podría tener dentro del mercado
por poner un ejemplo, el número de unidades a desarrollar en la vivienda, el número de metros cuadrados a desarrollar en un espacio comercial o en un espacio de oficinas, o en la suma de todas estas variables, ¿no? El tamaño del proyecto, en este caso, sí importa, porque finalmente es en lo que nosotros nos basamos para determinar el precio. ¿Por qué? Por el radio de impacto que puede tener un proyecto. Pensemos en esto y pongámosle nombre y apellido. No es lo mismo que podamos desarrollar un proyecto de 20 departamentos en la Colonia del Valle, que finalmente es muy importante para quien lo está desarrollando, no digo que no, pero finalmente es un proyecto pequeño que va a tener un impacto local. A desarrollar Torre Millana o el proyecto Millana en Polanco o Parques Polanco, que es un producto que puede tener pues un impacto todavía mucho más grande a nivel región. Entonces, estas características en cuanto a metros cuadrados rentables, qué es lo que el proyecto puede llegar a alcanzar de participación, es lo que nosotros pues utilizamos para definir el costo de nuestro estudio, y reitero nuevamente, pues este costo se basa principalmente en el 0.5 y el 1% del valor total de tu proyecto. Gracias, Pedro. Armando, Niño de Rivera. Hola, Armando, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué porcentaje debería de pagar para el proyecto arquitectónico? Muy buena pregunta. Pues también depende del tipo de proyecto, también depende del tamaño y las unidades que puedas estar o que puedas alcanzar. Pensando en un proyecto pequeño, pues estaríamos pensando que es entre un 10 y un 15%, ¿no? En el caso de un proyecto muy pequeño, pero por ejemplo, pues podríamos estar pensando en que inclusive se va a desarrollar un plan maestro. Entonces aquí pues el costo sí va a ser mucho más elevado para el análisis o el desarrollo de este anteproyecto arquitectónico, ¿no? Pero más o menos estamos hablando que es entre un 10 y un 15%. Mariana Schiller. Mariana, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo es que nosotros medimos los riesgos? Efectivamente, mira, muy buena pregunta. Los riesgos los medimos como ponía yo el ejemplo de los calcetines. Sé que es un ejemplo un tanto burdo, pero es algo similar. Identificamos el tamaño que tiene ese mercado, cuántas unidades se comercializan de forma mensual, anual, trimestral. Identificamos cuál es el producto que más se vende. Y una vez identificado esto, sabemos cuál es la posibilidad o la probabilidad que existe si se desarrolla un producto. Por poner un ejemplo, estamos en un mercado donde los departamentos que más se comercializan son los departamentos de 80 metros cuadrados y tienen un nivel de ventas por proyecto promedio de 5 unidades. Si se desarrolla un producto similar con las mismas características, existe una altísima probabilidad de que el nivel de venta sea similar a lo de este promedio mercado. Entonces, esa es la forma en la que nosotros medimos el riesgo. Por un lado. Por otro lado, identificamos quién es nuestro cliente potencial, quién es nuestro mercado potencial, dónde están, qué nivel de ingresos tienen, y si la masa crítica de gasto o el nivel de ingresos y patrones de consumo que tienen estos clientes potenciales son viables para el desarrollo del proyecto. Por poner algún ejemplo, pensemos en desarrollar un proyecto de departamentos en una zona donde prácticamente toda la vivienda es autoconstrucción y vamos a desarrollar departamentos de 2 millones de pesos. Pues creo que estaríamos fuera de mercado. Pero ¿qué pasa si metemos en ese mismo mercado donde prácticamente las viviendas tienen un costo promedio de 700,000 pesos y nosotros desarrollamos un producto similar? Pues finalmente es lo que va a pasar, vamos a estar entrando dentro de los parámetros del mercado. La forma de medir el riesgo, reitero, es identificando las principales variables, qué hay de cada cosa en cada uno de los mercados, cuántos productos hay de X o Y metraje, cuántos productos hay de X o Y precio, y esto al final de cuentas nosotros lo convertimos en riesgo. El riesgo de que tú puedas entrar a ese mercado se vuelve de X porcentaje, y si entras o no, vas a tener esta factibilidad de
que tu proyecto sea viable. Muchas gracias, Mariana. Espero haberte contestado. Freddy, hola Freddy Mérida. ¿Cómo y cuándo se paga el estudio que ofrecen? ¿Se puede definir acorde al programa de ventas establecido en los resultados de tu estudio? A ver, ¿cómo y cuándo se paga el estudio que ofrecemos? Lo que nosotros hacemos, Freddy, es en primera instancia tener una reunión, una llamada telefónica contigo, donde nos platiques en específico sobre tu proyecto y con base en esto nosotros elaboramos una propuesta de trabajo. Una vez que tú has aprobado esa propuesta, pues es necesario el pago de un anticipo para que nosotros empecemos a trabajar y posteriormente pues ir a la par en el desarrollo del estudio. Se puede definir acorde al programa de ventas establecido en los resultados de tu estudio. Yo creo que esa parte la podríamos ver de una forma más específica e individual. Déjanos tus datos, tu correo, nosotros nos comunicamos contigo porque podríamos platicar sobre esta negociación en específico. Muchas gracias, Freddy. Otra vez, Mariana. Muchas gracias, Mariana. Nosotros manejamos algún contrato de confidencialidad, por supuesto. Toda la información que nosotros tenemos es confidencial. Los únicos datos que utilizamos al presentarte a ti son los datos del mercado. Nuestra metodología es basada mediante un mystery shopper. Nos hacemos pasar por compradores potenciales en cada uno de estos giros, identificando las principales variables que los clientes potenciales estarían tomando en cuenta para su decisión de compra. Si tú nos proporcionas la información de tu proyecto, por supuesto que esta información no sale a mercado, no sale a la luz. Prácticamente nosotros la utilizamos específicamente para tu proyecto, para tu análisis y efectivamente tenemos este contrato de confidencialidad de la información. Muchísimas gracias, Mariana. Otra de Freddy. ¿Cuánto tiempo nos lleva a hacer un estudio en las principales ciudades del país? Pues aquí, nuevamente, Freddy, yo creo que sí hay que platicarlo de forma específica. Estamos abiertos a negociación y estamos abiertos a ayudarte y depende, mira, por ponerte un ejemplo, un estudio donde nosotros validemos un proyecto en la ciudad de Puebla, un proyecto que sea mixto y que incluya 4 giros, vivienda, comercio, oficinas y hotel, pues lo desarrollamos en una etapa más o menos de 4 a 5 semanas es el tiempo que nos lleva a desarrollar el proyecto, porque se realizan visitas a la zona, se realizan visitas a los principales predios, a la principal competencia, visitamos el proyecto, si es que ya existe, o el predio donde se pretende desarrollar, hacemos un análisis de sitio, un análisis de entorno. Entonces, pues más o menos ese es el tiempo, pero Freddy, me gustaría platicar contigo de forma individual y con eso podemos, ojalá, concretar algo. Carlos, muchas gracias, Carlos, saludos. ¿Cómo podemos mantener el estado? ¿Cómo podemos mantener el estudio validado? El resultado de la validación, ¿qué es lo más adecuado y sano? Ok, perfecto. Te comento, Carlos, una vez que hayamos realizado este estudio de validación de proyecto, lo ideal es darle la continuidad necesaria precisamente para identificar que en un incremento de precios tu proyecto no se vuelva o no se salga de mercado. Nuevamente, me gusta ejemplificar mucho. Nosotros dentro de la validación de proyecto determinamos que tu producto está dentro de los parámetros o los estándares de mercado. Por poner un ejemplo, el mercado está en 2 millones de pesos por departamento. Tú vas a salir en 2 millones 100. Está perfecto. Sigues estando dentro de esa banda o de este rango de mercado. Pero ¿qué pasa? Al cabo de 3 meses, por alguna razón, incrementaste precios más allá del 5 o 7% y te fuiste a un 15% por arriba del promedio del mercado. Eso automáticamente te podría desperfilar. Lo que nosotros hacemos es continuamente, y también tenemos un estudio específico para esto que se llama, me voy a regresar un poquito, se me fue el nombre aquí muy rápido, pero el estudio
El estudio se llama seguimiento de mercado. Entonces, en este seguimiento de mercado lo que hacemos es precisamente eso, identificar, pues, si tu proyecto aún continúa estando dentro de los parámetros del mercado. Inclusive hemos analizado proyectos en los cuales no hicieron la validación con nosotros y se acercan para decirnos que no están vendiendo lo que ellos esperaban o que el producto no está teniendo la colocación que ellos esperaban. Aquí es donde nosotros entramos también en esa parte de darle seguimiento e identificar por qué el producto no se está comercializando. Entonces, este estudio o esta validación la mantenemos de esta forma, ¿no? El resultado, pues el objetivo es darle continuidad, seguir monitoreando el mercado de forma constante, y yo creo que eso sería lo más adecuado y lo más sano. Simeón Rodríguez, muchas gracias. El costo de un estudio para un proyecto de 80 departamentos de vivienda económica con salida por crédito. Supongo que estás pensando créditos Infonavit también. Yo creo que un poquito en el tema de, no creo que alcance subsidio, pero si no lo platicamos muy en específico. Mira, el tema de costos, Simeón, ¿qué te parece si me dejas tu correo y yo me comunico posteriormente contigo y te doy el costo específico? ¿Vale? Platicamos de tu proyecto, porque también hay que ver en dónde está ubicado, en qué ciudad, en qué zona, ¿no? Entonces, por favor, pues me gustaría que nos comunicáramos posteriormente de forma individual para que tomemos este punto específico. Gracias, Simón. Y José González, que si tenemos el nombre de los proyectos considerados como exitosos. Por supuesto, todos los proyectos exitosos en cada uno de los mercados tienen nombre y apellido, y podemos identificar cuáles son los proyectos exitosos que hay en este mercado, ¿no? Es decir, te podemos decir quiénes son los que están vendiendo más, qué es lo que están haciendo, cuáles son las características que tienen, y obvio, pues el objetivo es replicar y mejorar lo que hacen estos mercados. Y en cuanto a lo que nosotros hacemos en Softec, pues mira, te podría platicar que hemos trabajado para muchas empresas, entre ellos, por ejemplo, Avilia, Parques Polanco es uno de los proyectos que nosotros validamos, Reforma 222 en la Ciudad de México también es algo de lo que validamos. Hemos trabajado para Grupo Altozano, hemos trabajado para el despacho arquitectónico de Sordo Madaleno, hemos trabajado para el Tinaco Artigas, Grupo Proyecta en Lomas de Angelópolis. Son proyectos que hoy por hoy están en el mercado, que se están comercializando, algunos, otros ya se comercializaron, como en el caso de Parques Polanco, y que han sido parte de nuestra biblioteca de los proyectos en los cuales nosotros hemos participado. Muchísimas gracias. Creo que ya son todas las preguntas. Muchísimas gracias. De verdad que es un placer que estén tan interesados en esta información. Si por ahí se me pasó una, por favor envíenos un correíto y con gusto los atendemos. Creo que no, creo que sí tenemos todas las preguntas contestadas. Muchísimas gracias. Y me gustaría también recordarles e invitarlos a nuestro próximo seminario. Es el 5 de diciembre en el Hotel Hilton de Santa Fe, en la Ciudad de México. Y si mencionas que estuviste en este webinar, por favor, menciónalo, ya que te vamos a dar un descuento del 30%. Por favor, con Sandra Jiménez, aprendan el nombre, Sandra Jiménez, y recuerden, nuestro seminario es el próximo 5 de diciembre, están cordialmente invitados. Muchísimas gracias. Será en el Hotel Hilton de Santa Fe a las 9 de la mañana. Ahí vamos a tocar temas de mercado importantísimos, ¿no? La coyuntura y la situación actual del mercado, las perspectivas que se presentan a un año del nuevo gobierno y lo que esperamos para el siguiente año. Así que pues es muy interesante. Por favor, mándenos un correo o llámenos. Nuestro teléfono, se los dejo, es el 55 50 63 8800, con Sandra Jiménez, por favor, y mencionen que estuvieron en el webinar de validación de proyecto. Con esto van a tener un 30% de descuento. Asistan, es en verdad muy importante, muy interesante, y tenemos ponentes prácticamente en todos los ámbitos del mercado inmobiliario, desde los desarrolladores hasta aquellos que otorgan créditos y autoridades. Entonces,
Los esperamos. Muchísimas gracias. Nuevamente de antemano agradezco que nos hayan acompañado en este webinar. Muchísimas, muchísimas gracias. Mi nombre es César Cortés. Gracias. Hasta luego, hasta la próxima y nos vemos en el seminario el próximo 5 de diciembre. Gracias. Hasta luego.